Hey, ¿qué es lo que, capitanes? Nuevamente por acá trayéndoles nuevo contenido, señores, nuevo video, claro que sí. Y vamos a hablar de una historia complicada, una historia difícil. Hoy vamos a hablar de una historia que tiene dos componentes: NBA, claro que sí, y por supuesto el crimen. Vamos a hablar de la historia de Lawrence Wright, una historia que tiene un desenlace fatídico. Cuando hablamos de tristes historias, a veces nos enfrentamos a jugadores que no terminan de explotar el potencial que tienen, jugadores que las lesiones acaban con su carrera, pero también tenemos a veces esta tercera historia, cuando la vida de una persona depende de otra y esa otra dice, esta vida no va a durar mucho. Ahí la cosa se pone compleja y eso lo vas a ver el día de hoy. Así que sin más, ¡vamos al mambo! Inerte y en avanzado estado de descomposición. Así fue como hallaron el cuerpo de Lawrence Wright en mitad de un bosque de Memphis el 28 de julio del año 2010. El ex compañero de Pau Gasol en los Grizzlies fue brutalmente desvivido. Y lo digo así, lo voy a repetir en varias partes del video porque YouTube ya saben cómo es. Sin que se encontrara culpable alguno, hasta que en el año 2017 la policía de Memphis ha detenido a Billy Turner como principal sospechoso del crimen. Hoy, casi 13 años después de aquel brutal crimen del exjugador de los Clippers, Hawks, Grizzlies, Kings y también Cavaliers, un jurado de Tennessee ha condenado a cadena perpetua a Turner tras ser declarado culpable de desvivir a Wright en su estado natal de Memphis. Pero ¿quién es Lawrence y cómo llegamos a este punto? Tranquilo, capitán, que hoy te cuento la triste historia de Lawrence Wright. Lawrence Wright nació el 4 de noviembre de 1975 en Memphis, Tennessee. Destacó en la Universidad de Memphis antes de unirse a la NBA en 1996 como séptima selección general del draft por Los Ángeles Clippers. A lo largo de su carrera en la NBA jugó para varios equipos, incluyendo los Clippers, Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings y Cleveland Cavaliers. Wright era conocido por su juego defensivo sólido, su habilidad para atrapar rebotes y su consistencia en la cancha. Durante su tiempo en la NBA tuvo temporadas destacadas, promediando cifras sólidas en rebotes y puntos en varios momentos de su carrera. A pesar de no haber alcanzado el estrellato de algunos de sus compañeros de generación, Wright fue respetado por su ética de trabajo y su contribución a los equipos en los que jugó. Sus promedios en la NBA fueron de 8 puntos y 6.4 rebotes por partido y jugó 778 juegos, 793 si se incluye la postemporada a lo largo de 13 temporadas. Desde el momento en que se retiró de las canchas, se dedicó completamente a la crianza de sus 6 hijos y a una vida alejada del foco público. Sin embargo, su historia trascendió el ámbito deportivo debido a su trágico fallecimiento en julio del año 2010, caso que se transformó en uno de los crímenes más crueles que ocurrieron en Memphis. Era el verano del año 2010. Lawrence Wright, una figura querida en la ciudad por su carrera en la NBA y su conexión con la comunidad local, desapareció el 18 de julio. A primera hora de la mañana del 19 de julio se recibió una llamada al 911 desde el teléfono móvil de Wright. La persona que llamó estaba hablando con la operadora cuando se escucharon 11 disparos. Sus amigos y familiares estaban preocupados cuando no pudieron contactarlo y las horas se convirtieron en días sin noticias suyas. Se denunció su desaparición el día 22 de julio. Las autoridades y los medios de comunicación se involucraron rápidamente en la búsqueda de Wright, pero las pistas eran bastante escasas. 10 días después de su desaparición, el 28 de julio, un giro escalofriante dio un giro aún más oscuro en la historia. El cuerpo de Lawrence fue descubierto en un área boscosa en Memphis. Tal era el grado avanzado de descomposición que debió ser identificado por sus piezas dentales. La impactante noticia conmocionó a la comunidad del baloncesto y a todos los que habían seguido la carrera del jugador. El misterio detrás de su muerte creció aún más cuando se revelaron detalles sobre cómo había sido desvivido. Reportes forenses confirmaron que había recibido múltiples impactos de bala. El caso se convirtió en uno de los más notorios sin resolver. Y durante años las preguntas sobre quién podría haber perpetrado tal acto violento y por qué permanecieron sin respuesta. Años más tarde, en noviembre del año 2017, se consiguió el arma con la que se habría llevado a cabo el crimen. A pocos días de ese hallazgo, el 6 de diciembre del 2017, Billy Ray Turner, paisajista y diácono de la iglesia bautista, fue detenido como principal sospechoso del crimen. Al momento de su detención se confesó culpable de poseer 2 armas de fuego y cuando comenzó el juicio por el crimen de Lawrence Wright cumplía una sentencia de 16 años por ese delito.
Posteriormente, la cosa se complica aún más. La ex esposa de Wright fue arrestada y acusada de conspiración en el crimen. Este desarrollo sorprendió al público y arrojó luz sobre un posible motivo detrás del trágico fallecimiento. La situación procesal de Ray Turner se complicó cuando sorpresivamente Gerard Wright se declaró culpable en julio del 2019 de planificar completamente el crimen que acabaría con la vida de su ex esposo y fue sentenciada a 30 años de prisión. 3 años más tarde, el jurado compuesto por una docena de miembros deliberó por 2 horas antes de encontrar culpable a Billy Ray Turner de, bueno, ya ustedes saben, en primer grado, intento de desvivir y conspiración en la muerte de Wright. Sin embargo, el juez Lee Coffey lo condenó a cadena perpetua por el primer delito al hombre de 51 años. El móvil del crimen aún no está claro, pero según el fiscal Paul Hagerman, fue alimentado por los celos y la codicia, porque Gerard Wright cobró $1 millón de la póliza de seguro de vida del exjugador de la NBA. Aunque la resolución legal brindó cierto grado de cierre, la tragedia de la pérdida de Wright sigue siendo un doloroso recuerdo para su familia, amigos y también seguidores. De eso se trataba, de dinero, llegó a decir la madre de Lawrence Wright, quien se mostró conforme con el fallo. Nunca daremos esto por cerrado, nunca volveré a ver a mi hijo, pero sí es una satisfacción para mí y para mi familia. Bueno, mi gente, así llegamos al final de este video. Sin duda una tristísima historia, ya que por lo menos son 6 hijos que quedan sin un padre. Una familia que queda completamente destruida. Lo veíamos en el diálogo de la madre cuando ella dice que bueno, esto le da paz, pero Lawrence ya no va a estar ahí. Así que es bastante complejo tanto para sus amigos, familiares, todas las personas que seguían a este jugador. Si no lo conocías, bueno, aquí tienes este caso. Si tienes algún caso, alguna historia que quieras conocer, en la caja de los comentarios te voy a estar leyendo. Como siempre, pedirte que te suscribas, que like y comentes, que compartas este contenido con toda tu familia, amigos cercanos, para que así llegue a más gente este tipo de contenido. Como siempre, recuerda que te habló tu amigo el Capitán. Nos vimos.